¿Cómo llegás al ANSES y con qué te encontraste? ¿Cómo estás, Sebastián, nuevamente? Gracias por estar. Bien. Muchas gracias por la invitación. Sinceramente, lo que encontramos es un organismo que obviamente tiene una importancia relevante dentro de la estructura nacional. Encontramos una estructura de personal, de agentes muy capacitados, muy tecnificados, con realmente una voluntad de trabajo muy importante. Yo no me canso, digamos, de remarcar esta cuestión porque la persona que trabaja en ANSES tiene una atención muy importante, o sea, tiene una casuística muy diversa, tiene un universo de cuestiones que permanentemente tiene que atender y resolver. La demanda es mucha. La demanda es muchísima y la verdad que la gente viene con un problema y hay que tratar de resolverlo. Entonces, desde ese lugar es mi reconocimiento absoluto a la gente que realmente brinda ese servicio dentro de ANSES, al empleado de ANSES que realmente tiene la camiseta puesta del organismo y que realmente resuelve cuestiones todos los días que muchas veces son graves, porque realmente tenemos un universo de prestaciones y de programas que realmente cuando la gente se acerca realmente es por un problema o por una cuestión que tiene que resolver en ese momento, sea desde una asignación universal a una jubilación o a un conflicto que hay con alguna cuestión determinada. Entonces, desde ese lugar realmente me siento muy contento de participar o de estar incorporado a este organismo donde hay un nivel de gente de esta categoría que acabo de describir y que realmente, está comprometido con su trabajo y realmente deja todos los días que abre, digamos, el ANSES y empieza a atender al público. La demanda más importante es de los jubilados en esta cuestión de empezar a sectorizar, porque el ANSES se ha transformado justamente en un abanico de actividades, no solamente de dar respuesta a los jubilados, sino también a los activos, y esta cuestión de invertir en empresas, generar líneas de crédito para problemas habitacionales, ¿no? Que me parece que hoy, después del anuncio del lunes pasado, debe ser una constante, ¿no? De llamadas. Sí, la verdad que sí, es obviamente un universo muy importante, como lo acabas de describir exactamente. Lo que pasa que también, tenemos anuncios tan importantes y relativamente juntos, porque realmente la reparación histórica del haber de los jubilados y de esa situación en la cual nosotros estábamos inmersos, de esta situación irresoluta, digamos, de sentencias firmes, de procesos judiciales, de gente que no veía rectificado su haber, es muy importante y va, digamos, a aplicar en un universo de 2.400.000 personas. Entonces, es muchísima gente que va a pasar nuevamente por el ANSES, muchísima gente que va a haber rectificado su haber, muchísima gente que, si Dios quiere, va a cobrar esa sentencia firme en su totalidad, en una modalidad de cobrar el 50% en efectivo depositado en su cuenta y un 50% en cuotas trimestrales. Muchísima gente que realmente va a haber mejorado y aumentado su haber en un 50, en un 40, en un 30%, depende de qué situación se encuentra en este momento con relación a si tiene un juicio ganado o está en proceso o no inició ningún tipo de demanda, pero tenía derecho a iniciarla. Entonces, dentro de ese universo de situaciones, también tenemos el anuncio del Procrear, que es la verdad que es una opción muy buena para un sector de la sociedad, que obviamente después nos vamos a explayar explicándolo como corresponde, pero realmente son anuncios tras anuncios que desde este lugar y desde este organismo realmente vemos como muy positivos, muy necesarios, anuncios que estaban dilatados en el tiempo y que se venían prometiendo hace mucho tiempo y que, bueno, gracias a Dios se ha podido plasmar en esta gestión. Así que realmente desde todos los lugares que lo vea estoy muy contento. ¿Cuáles son las expectativas que se marcan como funcionario y como parte del área específica en cuanto al lanzamiento de Procrear? ¿Qué significa este Procrear y comparado con el Procrear anterior, por ejemplo? Bueno, entremos de lleno, digamos, a lo que es el nuevo Procrear. Esto es una línea que es una línea nueva dentro de lo que era el universo Procrear. Es una línea que va a ser utilizado, va a servir para la compra de casas ya construidas, nuevas o usadas, pero ya construidas. Marco esta diferencia por el hecho de que todos conocíamos la línea de construcción en la cual aportábamos un terreno y nos daban los desembolsos de dinero para poder construir nuestra casa posteriormente. En este caso lo que difiere es que vamos a ir en búsqueda de una casa ya construida, una casa que ya va a ser habitable, que vamos a poder utilizar desde un principio,
que es algo también muy importante, que después vamos a verla y a valorar ese tipo de importancia más adelante. Pero también es una posibilidad para un sector de la sociedad que hoy no configuraba para una línea de crédito de un banco normal privado. Entonces, cuando nosotros vemos los requisitos que van a tener justamente este tipo de personas que se incorporan a este programa, estamos entendiendo que con ese tipo de requisitos en una banca privada sería muy difícil realmente configurar. Entonces, hablando de requisitos, tenemos que, como primera medida, nombrar los requisitos de edad, que sería de 18 a 55 años, y luego, con un nivel de importancia de jerarquía, explicar cuáles son la necesidad de ingresos. Con respecto a los ingresos, nosotros tenemos que dejar claro que como piso vamos a tener que cubrir el monto equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móviles, que esto se referencia en un monto de 13.600 pesos. Y como techo, que también es importante el techo porque estamos determinando un sector de la sociedad al cual queremos abarcar y queremos atacar, estamos hablando de 4 salarios mínimos vitales y móviles que hoy representarían alrededor de 27.200 pesos. Entonces, tabulamos ese sector de la sociedad, le brindamos esta opción a ese sector de la sociedad y para llegar a esos ingresos también es importante aclarar que se pueden sumar los ingresos de la pareja, del concubino, del esposo, de la mujer. O sea, podemos sumar esos ingresos de los dos, de las dos personas que trabajan. El ingreso familiar. El ingreso familiar, exactamente. Y sumando eso podemos participar dentro de esta línea que realmente me parece innovadora, me parece que es positiva. Después podemos charlar, digamos, qué diferencias podemos ver y cómo podemos cotejarlo con el plan anterior, que hay algo que es importante. No quiere decir que este plan obstruye, anula, extingue el plan anterior. El plan anterior se está analizando nuevamente, se está ayornando, se está buscando el camino para hacerlo más dinámico. Quedado muy desfasado, digamos, el monto máximo, por ejemplo, para construcción, si vos tenías un lote era de 550.000 pesos. Digo, con 550.000 pesos no terminás de ni siquiera 3/4 partes o 2/3 de la construcción como te pedía justamente. Bueno, ese es uno de los problemas que realmente impactaba muy fuerte la suba de precios de materiales en la construcción. Y otro problema que también tenés que tener en cuenta, que vos lo acabás de nombrar, era que vos tenías que aportar el terreno. Y sabemos muy bien que los lotes en un momento tuvieron un incremento muy, pero muy importante en una de las etapas, digamos, cuando esto se generalizó. Bueno, entonces, desde ese lugar también nosotros, observamos esa situación, tratamos de darle la vuelta para seguir con este tipo de créditos que sabemos que son esenciales para la familia argentina, pero había que darle una oportunidad a ver y no generar mayor beneficio hacia las personas que tenían los lotes y que lo estaban justamente tratando de vender lo más caro posible y a la vez darle una solución de la vivienda digna a la familia que necesitaba incorporarse a esa estructura de poder realmente tener su casa. Entonces se buscó esta figura realmente entiendo que cómo se configura realmente el programa va a dar una solución muy importante a un sector que hoy no accede de otra forma, que eso ya lo aclaramos. Y si te parece, para hacerlo más dinámico y más claro, podemos poner un ejemplo en el cual plasmamos cómo se trabajaría este programa en ese caso de la familia tipo. Pongamos un ejemplo de una familia santafesina que tiene 2 hijos menores a cargo y que va a comprar una casa de 1 millón de pesos, para hacerlo lo más gráfico y redondo posible. Dentro de esa figura de 1 millón de pesos de la casa que vamos a comprar, que vale 1 millón de pesos, el Estado Nacional va a aportar 300.000 pesos de ese millón que no va a ser reembolsable. O sea, no lo van a tener que devolver. Entonces, ese es un aporte del Estado Nacional para fomentar este programa y para que realmente la familia llegue al sueño de la casa propia. Por otro lado, como bien dijimos antes, no vamos a necesitar el aporte del terreno, porque justamente estamos comprando una casa que ya está construida. Entonces, como no se tiene que generar esa erogación para la compra del terreno, lo que se solicita a la familia es que aporte ese ahorro que tenía para comprar el terreno y para poder desarrollar la casa, lo aporte en la compra de su nueva casa. Y le solicitamos el 10% del total, que en este caso representaría 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿es condición sine qua non? ¿Es condición sine qua non? No, es el aporte de la familia argentina a la compra de su nueva casa. 300.000 pesos que aporta el Estado Nacional, que no es reembolsable, 100.000 pesos que aporta la familia argentina para poder comprar su casa, y los 600.000 pesos que en este ejemplo puntual nos quedarían por fuera son los financiables, los cuales se van a poder pautar en devolverlos en 10, en 15 o en 20 años. Esos son los plazos que tenemos como dentro del programa para poder devolverlos.
Eso es un ejemplo donde nosotros graficamos realmente cómo va a interactuar el crédito en este caso puntual. Para seguir metiéndolo en ese caso, esos 600.000 pesos que se van a financiar, por ejemplo, si yo lo quiero financiar a 10 años, ¿cuál va a ser la tasa porcentual, digamos, la tasa de interés que va a tener? Nosotros en este caso, desde el lanzamiento de esta unidad de medida, que es la UBI, que es la unidad de vivienda, que es el precio de referencia que se toma en base a 1 milímetro de construcción de 6 ciudades referentes en el tema de la construcción, es quien determina ese coeficiente va a ser el que determina el incremento o el no incremento de la cuota. Pero también hay algo que es muy importante. Porque se le ha puesto un techo al incremento de esta cuota. Ese techo se configura de esta forma. Es el 25% del ingreso neto familiar. O sea, nuevamente vamos al ejemplo para hacerlo gráfico. Esta familia que se inscribe en este programa, en el momento que se inscribe lo tiene que hacer obviamente vía web. Esto es muy importante aclararlo porque va a ser a través de la página de ANSES, anses.gov.ar, buscamos el link de Procrear, nos inscribimos y vamos cumpliendo con toda la requisitoria. Entre la requisitoria que vamos a ir viendo van a estar justamente este tipo de preguntas. ¿Cuántos son sus ingresos? ¿Cómo está conformada su familia? Que eso también lo vamos a tener en cuenta para el tema del puntaje. Porque también tenemos la novedad que no es más por sorteo, digamos que es por un puntaje que se le asigna. Entonces, vamos completando toda esa información y determinamos que el ingreso neto de esta familia es de 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, como dijimos que tenemos un techo del 25% del ingreso neto familiar, la cuota de esta familia va a ser de 5.000 pesos como techo. ¿Por qué? Porque está tabulado el incremento. Entonces, este es otro de los beneficios que yo realmente valoro, porque cuando vos muy bien lo dijiste y lo aclaraste al principio, una de las cuestiones que podemos ver como falencia del Procrear línea de construcción es que cuando uno quería generar justamente la terminación, porque normalmente lo agarraban en la etapa de terminación o desarrollo de la casa, veía que los desembolsos no le alcanzaban. Nunca. Porque la plata se le iba comiendo el aumento de los precios, la inflación, etcétera, etcétera. En este caso es distinto, porque nosotros ya vamos a estar viviendo en la casa, ya vamos a obtener la casa, la vamos a disfrutar y lo vamos a compensar con un monto similar, o sea, vamos a pagar la cuota del crédito hipotecario de nuestra casa con un monto equivalente al pago de un alquiler. Exacto, se cambia automáticamente el alquiler por el pago de la cuota. Eso es lo que se pretende, o sea, esa es la línea que realmente queremos tratar de trasladar, que queremos que la gente entienda, ese es el fin de este programa, que realmente la persona que tiene su trabajo, que realmente sale todos los días a trabajar y a cumplir con todo lo que tiene que cumplir, pueda realmente con un monto equiparable al monto de un alquiler de la ciudad de Santa Fe, poder pagar el crédito hipotecario y ahora, realmente Sebastián, tener así su como casa. Se plantea, parece, digamos, que es realmente innovador y muy accesible. Pero, digo, ¿hay cupo para esto? ¿Hay un cupo, digamos, específico? Porque yo creo que sí, yo no sé cuánto, habitualmente dicen que es casi el 50% de la población de Argentina que no tiene problemas habitacionales. Vamos a reducirlo a los que tienen la posibilidad de entrar con ingresos entre 13.700 y 27.000 pesos, 28.000 pesos, digo. En ese margen se reduce un poco, pero no sé cuánto, digamos, pero... 25% se estaba estimando. El 25% de la población que puede llegar a establecerse dentro de estos requerimientos, ¿cuántos son los que pueden llegar a entrar realmente? A ver, nosotros estamos en esta primera etapa, y remarco la palabra primera etapa. El director ejecutivo ha planteado que en esta primera etapa vamos a habilitar 25.000 créditos, o sea, 25.000 familias van a ser beneficiadas con esta línea de Procrear línea casa. Entonces, dentro de ese espectro, obviamente, coincido plenamente con lo que acabas de decir, que necesitamos muchísimos más de estos créditos para subsanar una situación que viene de hace años, y eso no se va a poder solucionar en esta primera etapa. Pero me parece muy importante que por lo menos se haya generado un programa nuevo, que se valide los programas anteriores, porque también tenemos los desarrollos urbanísticos, que tenemos un ejemplo muy claro en el Parque Federal, que realmente es un desarrollo hermoso, que viene
digamos, incrementando el nivel de construcción permanentemente, que se está trabajando fuertemente y que realmente va a dar una solución habitacional en un lugar muy lindo de la ciudad de Santa Fe a 360, 365 familias. Ya vamos a ir a eso, pero quiero detenerme para que terminar de cerrar el Sí. tema del Procrear en sí mismo. ¿El Procrear se va a lanzar por el Banco Nación y por el hipotecario? O sea, Se va a lanzar por el Banco Nación, por el Banco Hipotecario y por otras entidades bancarias que también van a estar vinculadas. Eso también se refiere a una cuestión de agilizar, ¿sí? Agilizar la atención, dinamizarla, tener mejor atención. Hubo momentos que nosotros lo hemos visto personalmente, digamos, el banco hipotecario colapsaba porque realmente había una cantidad de gente que realmente quería solicitar o quería gestionar algún tipo de trámite y realmente era complicado, por lo cual se va a habilitar dentro de esta, como te dije, de este método, de este sistema, se lo va a habilitar otro tipo de bancos privados para que también se incorporen a este programa. bien. El monto, digamos, a financiar, vos me diste el caso de 1 millón de pesos de una compra de un inmueble. ¿Hasta qué inmuebles de qué precio van a El máximo a financiar que va a permitir el programa es 1.500.000 pesos. Ese es el tope. Y eso también se refiere con respecto a que no vuelva a pasar algo similar como había pasado con el tema de los terrenos, para que también, si una vivienda hoy en Santa Fe, una vivienda normal, puede llegar a valer 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000, que mañana no valgan 2 millones de pesos la vivienda, porque van a quedar fuera de este programa y no la van a poder comprar. Entonces, en ese sentido también tratemos de nunca buscar, digamos, la versión, digamos, negativa del programa, porque realmente lo que estamos buscando es que esa persona que se incorpora, que cumple con los requisitos, pueda llegar a la vivienda. Pero es imposible, digamos, controlar la especulación inmobiliaria, ¿no? Es mi obligación plantearlo, después que cada uno se haga cargo de lo que hace. Porque la especulación inmobiliaria, digo, a ver, cualquier persona que está dentro del... O sea, si se puede financiar 1,5 millones, quiere decir que el 40%, digamos, que se tiene que poner entre lo del Estado más la plata de ahorro, estamos hablando de que podés comprar una casa de 2,5 millones de pesos. Si te dan 1,5 millones financiado, quiere decir que tenés 1 millón que poner entre ahorro y el Estado por ese desembolso, digamos, que se hace cargo el Estado. Está bien, pero lo que hay que tener claro es que cuando vayan al banco, el banco va a tomar la casa por el valor de 1,5 millones, no va a tomar el valor por 2 millones, 2 millones. El tope de la casa es 1,5 millones. Exactamente, entonces ahí ya se tabula y la persona que venga con la intención o de subir el precio o algo, no lo va a poder hacer vía la entidad bancaria porque no se lo va a tomar. Habría que ver con las inmobiliarias cómo ha sido los valores de las casas desde que lanzaron esta línea de crédito. Esta semana fue. Sí. O sea, a ver cómo fue, si hubo un incremento o no, porque por ahí, viste, sería importante, ¿eh? Sería un buen seguimiento. Te lo hacen un incremento y no te das cuenta, ¿no? La casa que costaba 10 pesos, por ahí te hacen 12 cuesta ahora, o 13. Que te ponen un incremento por las dudas. Por las dudas. Es importante lo que están haciendo en el Parque Federal sobre el Procrear. ¿Cómo va a ser el sistema, digamos? ¿Quiénes son las familias de esas 360 familias que pueden estar ahí? A ver, en este procedimiento obviamente me das pie justamente a comentar cómo se modificó el sistema de sorteo, digamos, ese factor aleatorio que teníamos que tener en cuenta para salir sorteado. Nosotros hemos modificado ese procedimiento y hoy se va a hacer a través de un puntaje. Ese puntaje se va a configurar con diferentes cuestiones. Cuando uno, como decíamos antes, se inscriba en la página de ANSES, va a ir volcando todo ese tipo de información. Entonces se van a tener en cuenta varias variables que son importantes: cantidad de hijos, madres solteras con hijos a cargo, si en algún caso alguna familia tiene un hijo con algún tipo de discapacidad. Todo ese tipo de cuestiones van a ser tenidas en cuenta. El déficit habitacional que existe en esta zona o en la zona donde se requiere el crédito. Todo eso va a determinar un puntaje y una variable que va a ser tenida en cuenta para ver dónde queda posicionado esa persona que se inscribe dentro del programa. El mismo procedimiento, entendemos, todavía no es oficial, porque esto cuando se termine este desarrollo urbanístico del Parque Federal, digamos, se va a cotejar con esta nueva metodología. Entendemos que va a ser de la misma forma. Uno se va a inscribir, se va a generar un puntaje y esas personas van a ser las que desde ANSES sean llamadas y bueno, tengan el beneficio o la posibilidad de ser beneficiadas con un departamento en ese lugar. El trámite de inscripción hay que cumplirlo sí o sí. No importa si me inscribí
en la etapa anterior del Procrear. En este caso, hay que volver a inscribirse. A ver, si uno no fue beneficiado con la línea de Procrear Construcción anterior, se puede inscribir. Si obviamente fue beneficiado, no, claro, porque eso sería obviamente excluyente. Nosotros tenemos que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Igual cuando uno se inscribe, digamos, el mismo sistema los va, digamos, les va explicando, y en el caso que no pueden configurar los excluye. Sale una ventana y le dice usted por esta razón, o porque no le da el monto, o porque tiene una propiedad el sistema está preparado para eso. Exactamente, o porque tiene un condominio, o porque tiene esta situación determinada, no puede configurar para este programa, por lo cual le pide disculpas y lo excluye. Entonces, el resto, el que pueda seguir inscribiéndose, que va pasando todas las etapas, va cargando la información, el sistema lo registra como persona idónea para estar incorporada en este programa, va a terminar, va a cargar un mail de contacto y va a esperar que nos comuniquemos. Le va a dar una pequeña pantalla que va a poder inscribir, donde va a tener el número del beneficio, donde va a tener el número justamente de la gestión y la constancia de la inscripción en el programa, y luego, digamos, digitalmente van a ser contactados, y en el caso que sea pertinente lo van a dirigir a una entidad bancaria que será de su elección para que empiece a configurar todo lo que es la documentación. Una más, sí. Rodri. Lo hago quizás desde un punto de vista particular, pero me parece que también es representativo de una parte de la sociedad. Los solteros, obviamente, tenemos muchas menos posibilidades ante los grupos familiares en cuanto a la cosecha de puntos en esta evaluación que usted plantea. A ver, yo por eso te vuelvo a remarcar el tema de en esta primera etapa. Yo creo que hoy, como venimos hablando, hay un déficit habitacional muy importante y aunque parezca en algún grado que no es muy simpático, creemos que hay que darle jerarquía a ciertas situaciones de la vida y de las familias argentinas. Entonces, si tenemos, a ver, a mí algo que siempre me motivó y que realmente valoro de este nuevo programa es el hecho de que alguna familia tenga algún hijo con discapacidad, con alguna casa que tiene que adaptar esa discapacidad o que tiene que resolver una situación que realmente lo tiene angustiado y lo tiene realmente mal. Entonces, que se contemplen ese tipo de situaciones realmente a mí me da mucho placer, porque realmente entiendo que es una situación que se tiene que resolver urgentemente. En el caso es prioritario. Bueno, por eso es prioritario y en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, si en esta primera etapa podemos solucionar esa deficiencia hacia ese tipo de personas, hacia ese tipo de grupo familiar, en la segunda etapa estoy seguro que van a tener mucho más posibilidades aquellos solteros que configuren dentro del programa y que puedan también acceder a su departamento o a su casa, que tranquilamente obviamente puedan cumplir y comprar, obviamente. Consulta, dice el teléfono que termina en 356. Si no tengo los 100.000 pesos que tengo que aportar, ¿qué pasa? ¿No entro? Y en este caso es un requisito, es una condición sine qua non, como lo dijimos, a ver, en el mismo caso le hubiera pasado lo mismo con la línea anterior, porque tendría que haber tenido un terreno. Entonces, entendemos que sí, obviamente hay que solicitar la colaboración también de la familia argentina, de la base del ahorro, del aporte. Esto realmente termina en la compra de su vivienda. Entonces, entendemos que sí, el Estado está ayudando fuertemente porque es un monto muy importante el que aporta y no va a devolverse. Y bueno, también pedimos ese sacrificio por parte de la familia. Hola, heredé una media casa y le tengo que comprar a mi hermana la otra mitad. ¿Me incluye el Procrear? No van a incluir, es para viviendas nuevas o usadas, pero digamos con el dominio perfecto al 100%. Bueno, ¿entregarán viviendas sociales para personas discapacitadas? Es lo que decíamos recién. A ver, son diferentes programas que se están trabajando. También hay que tener en cuenta, no es un tema que voy a desarrollar porque no depende de ANSES, sí, pero también está el Plan Federal de Vivienda que depende del Ministerio del Interior, que también está trabajando fuertemente en cubrir las expectativas de un sector social que no podría configurar en este grupo. En ese caso lo que les pido es que se dirijan a la página también del Ministerio del Interior como para ir analizando ese tipo de situaciones y bueno, buscar soluciones dentro de los diferentes rangos. A ver, en un rango mayor también hoy está los créditos hipotecarios de la Nación, que también son nuevos y entiendo que son beneficiosos por ahí para un rango de ingresos mensuales más alto, pero realmente son, creo que muy positivos a ver a algo que antes no existía o que no estaba a disposición de la gente. ¿Qué va a pasar con el viejo Procrear, los que quedaron a medio camino?
O sea, los que quedaron a medio camino de construcción. Ah, bien. Sí, antes había una línea que era para terminación, digamos, terminación y ampliación, se podía decir. Ese tipo de programas se están ayornando, se están revisando, se están tratando de buscarle la forma de volverlos operativos y realmente ejecutivos. Pero realmente hoy en día la prioridad fue lanzar este programa, tratar de que este programa tenga el 100% de efectividad lo más rápido posible. A ver, este programa, como yo creo que ya lo dijimos en algún momento, está operativo. Hoy uno puede ingresar en este momento a la página de ANSES, buscar el link de Procrear e inscribirse. ¿En qué plazo, digamos, piensan ustedes que se van a poder empezar a entregar los primeros créditos? Mirá, a ver, realmente, fíjate la ejecutividad que hemos tenido, que al mismo momento del lanzamiento estaba habilitada la página. Entonces, desde ese lugar estamos tratando de hacerlo todo lo más rápido posible, por eso también elegimos este medio, el medio digital, porque es mucho más dinámico, mucho más rápido. Entonces, una vez que configure la gente, que se jerarquice, digamos, el puntaje y cada uno quede ubicado dentro de ese universo de 25.000 créditos, yo creo que rápidamente se van a comunicar con la persona que se inscribió, avisarle que configuró y automáticamente lo van a derivar a la entidad bancaria para que realice el resto de los trámites pertinentes. Y una vez que tiene aprobado toda esa documental en el banco, va a tener 6 meses de plazo para detectar, definir la compra de un inmueble y bueno, proceder justamente a la escrituración. Bueno, vamos a ver otro tema que es importante, jubilados, que con sentencia firme o que tienen derechos, digamos, por generar una actualización justamente de sus saberes. ¿Cómo se va a implementar el pago? Bueno, es un tema muy importante, como dijimos, todos los temas, realmente estos últimos temas, lanzamientos son muy importantes. Bueno, a ver, ¿cómo se va a implementar el pago? Como primera medida tenemos que dividir ese universo de 2.400.000 personas que nombramos anteriormente y digamos, abrirlo en 3 grandes grupos. El primer grupo son alrededor de 50.000 jubilados que tienen sentencia firme, los cuales obviamente se les va a pagar toda su sentencia, la sentencia que está dictaminada por la justicia, y se le va a pagar de esta forma, el 50% en efectivo y el 50% en cuotas trimestrales. Obviamente, todas estas situaciones, lo quiero decir, digamos, claramente, previamente a un acuerdo que van a firmar estos jubilados con asesoramiento o patrocinio legal de un profesional idóneo para que firmen un acuerdo con el ANSES, eso se homologue en Justicia Federal y se dicte una sentencia para que le dé la entidad de cosa juzgada para resolver este conflicto. Una vez que todo ese procedimiento, que también se va a digitalizar para darle la mayor celeridad, economía procesal y darle justamente la solución lo más rápidamente posible, después de ese procedimiento se les va a depositar el dinero en la cuenta del jubilado y ese otro 50% en las cuotas. En el caso de aquellos jubilados que establecieron demanda pero no llegaron a la sentencia firme, lo que se va a pagar es hasta 48 meses de retroactivo y, perdóname que me había olvidado del tema de la sentencia firme, también van a haber rectificado en el caso de la sentencia firme su haber jubilatorio, o sea, lo que cobran todos los meses en un 50% de aumento, 45 al 50% de aumento, aparte de cobrar el retroactivo, la sentencia. En el caso de los jubilados que tienen establecida o interpuesta la demanda, van a cobrar 48 meses de retroactivo y van a ver un incremento en su haber de alrededor del 40%. Y en este caso que acabo de escribir son alrededor de 350.000 jubilados. Y en el caso, obviamente en el universo más amplio de jubilados, que son aquellos que no iniciaron demanda contra el ANSES, que son alrededor de 2 millones, la mayoría, amplia mayoría, ellos van a haber rectificado su haber en un 30 a un 35%, o sea que todos los meses van a cobrar un 35 o un 40% más en su haber jubilatorio. Todos los jubilados van a ver, de alguna forma, aumentado los jubilados nacionales. Los jubilados nacionales, obviamente. Siempre hablan de jubilados nacionales y jubilados que no tengan el beneficio de algún tipo de ley especial, como sería, por ejemplo, la ley de moratoria o mal llamada ley de amas de casa. Ellos tienen un beneficio especial que se jubilaron sin haber hecho los aportes correspondientes. Bien. Entonces, ellos no les llega claro.
Estos son todos los jubilados, digamos, para decir algo burdamente que nos entiendan, todos los jubilados nacionales que han hecho los aportes correspondientes durante sus 30 años laborales o más años, que hoy veían vedado la posibilidad de tener el aumento que les correspondía por ley y que también obviamente veían incumplida esa sentencia firme que venían, digamos, apelando permanentemente el gobierno, bueno, la gestión anterior, y que hoy realmente eso ha sido una orden taxativa, no se apelaron más esas sentencias, se busca bajar el nivel de litigio, bajar la litigiosidad que existe hoy en los tribunales federales y en los tribunales de seguridad social de Buenos Aires, para que justamente eso se resuelva a través de este acuerdo, homologar este acuerdo, que el jubilado, que el pensionado, que la persona de la tercera edad que viene a firmar este acuerdo sea asesorado idóneamente por un profesional como corresponde y que a partir de ello firme este acuerdo y pueda cobrar lo que le corresponde y pueda disfrutar de su dinero. Sebastián, muchas gracias por tu tiempo. No, un placer.